La escuela clásica. La escuela clásica surgió en el siglo XVII con los principales trabajos de los pensadores César Beccaria y Jeremy Bentham. Esta corriente se basa en que los individuos actúan de manera racional y libre, tomando decisiones basadas en la búsqueda por el placer y la evitación del dolor. Por ello se considera que las penas deben ser proporcionales a los delitos cometidos, con el fin de disuadir a las personas de seguir cometiendo delitos. Un ejemplo de esta teoría es la obra del pensador Beccaria, Delitos y Penas, en donde se aboga por un sistema penal que evite la tortura y las penas crueles, promoviendo un castigo justo, rápido, para así mantener el orden social. Esta escuela clásica está profundamente relacionada con la criminología, debido a que estableció los principios fundamentales para entender el crimen y sobre todo cómo se debe abordar desde la manera legal y social. Su enfoque se centra en que los crímenes son una elección racional y consciente que hace un individuo, lo que implica que la persona es responsable de los actos que comete. Esto influye directamente en la criminología, ya que ayuda a estructurar el concepto de la responsabilidad penal y a desarrollar teorías sobre la prevención del delito mediante castigos disuasivos. Además, la escuela clásica sentó la base para el estudio del comportamiento criminal desde una perspectiva legal, construyendo una creación del sistema de justicia más equitativo y enfocados en la proporcionalidad del delito y la pena. Escuela positivista en el derecho. La escuela positivista en el derecho es una corriente jurídica que sostiene que el derecho debe basarse en normas establecidas por la autoridad competente y no consideraciones morales, religiosas o filosóficas. Tenemos el origen y cómo se desarrolló. Surge en el siglo XIX como una relación contra el ius naturalismo, que defiende la existencia de un derecho basado en principios universales como la moral o la justicia. Su desarrollo se debe gran parte al positivismo filosófico de Auguste Comte. Fue un pensador francés, fundador de la filosofía positivista y uno de los herederos intelectuales de los derechos. Eh, también está el pensador John Stuart Mill. Ejemplos, ejemplos claros del positivismo jurídico. El Código Napoleónico, conocido como el Código Civil francés, es un conjunto de normas escritas que rigen sin depender de principios morales. La Constitución de un país, en este caso la Constitución del Ecuador del 2008. La máxima norma jurídica creada por el Estado y aplicable independientemente de las consideraciones éticas. Y la ley penal establece sanciones con base de normas claras y no juicios morales y objetivos. Principales representantes. Tenemos a Jeremy Bentham, 1748-1932. Es un defensor del utilitarianismo y codificación de las leyes. Creía que el derecho debía basarse en la utilidad y no en principios abstractos. Criticó el derecho natural considerándose ambiguo y subjetivo. Haskellsen desarrolló la teoría de la pura del derecho. Separó completamente los derechos y la moral y la política. Propuso la pirámide jurídica donde todas las normas derivan de una norma fundamental. Para concluir, la escuela positivista ha sido clave en la evolución del derecho moderno, promoviendo un enfoque sistemático, científico y normativo del derecho. A pesar de sus críticas, sigue siendo una de las corrientes dominantes en la actualidad, influyendo la estructura sistemática jurídica en la mayoría de los países. ¿Qué es la escuela sociológica? Es una corriente del pensamiento que surge a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Se enfoca en estudiar el derecho y el delito desde una perspectiva social,
es decir, analiza cómo el entorno social, las condiciones económicas, las culturales, las relaciones familiares y las dinámicas comunitarias influyen tanto en la creación de leyes como en el comportamiento delictivo. La escuela sociológica en la criminología dice que el delito es un fenómeno social, no solo un acto individual. Hay factores sociales que implican por qué una persona comete un delito, como es la pobreza, la falta de oportunidades y la inclusión social. No se puede entender el crimen sin analizar el entorno donde se viven los delincuentes. Los principales exponentes de la teoría sociológica es Emily Durkheim, que manifiesta el crimen es una norma que cualquier sociedad porque refleja tensión social. Asimismo, Robert Mentor manifiesta en su teoría de la armonía, cuando hay desconexión entre el entorno social de unas personas y las oportunidades reales, pueden surgir el crimen. En la escuela sociológica representa un cambio importante al entender en el derecho y el delito. No puede analizarse de una forma aislada, sino como parte de una realización social que es más amplia. Esta corriente resalta que la norma jurídica y el comportamiento del crimen son reflejados en las condiciones económicas, culturales, políticas de cada sociedad. En este sentido, las leyes deben adaptarse a las necesidades reales de la población y la prevención del delito. Debe enfocarse en mejorar las condiciones sociales, no solo en castigar al delincuente. Así, esta escuela aporta una visión más humana y contextualizada, que sigue siendo clave para entender y transformar la justicia y la seguridad de nuestra sociedad. César Lombroso. Nació en Verona el 6 de noviembre de 1835. Estudió medicina en la Universidad de Pavia y se graduó en 1858. Fue un médico en la prisión de Turín y otras ciudades. Fue médico militar. En la teoría criminológica, él creó la teoría del delincuente nato. Sostenía que la criminalidad está ligada a causas físicas y biológicas. Identificó a los delincuentes a partir de la fisonomía. Consideró que una parte de los delincuentes tienen una predicción fuerte que la sociedad nada o muy poco puede hacer para evitar a que lleguen a delinquir. Sus investigaciones supusieron girar por primera vez la cabeza para estudiar la influencia de factores biológicos, sociales y psicológicos en la producción de actos delictivos. Ya, historia de la criminología. Fase 1 tenemos identificar al criminal. Lombroso pretendía identificar al criminal de una forma más eficiente, si se quiere, o sea, si se quiere, científica mediante la medición de la antropometría, que es decir, mediante la medición de los rasgos del rostro, a qué distancia estaba en un ojo del otro, de qué forma tenía la nariz, el bigote o los labios, las orejas, etcétera. Se basaba en otra ciencia que había estado en auge hace muy poco tiempo, que era precisamente la freología, que medía los mismos rasgos, pero del cráneo. De esta forma se sabe, pretendía a través de su investigación encontrar estos rasgos distintivos de los criminales y creía que determinado tipo de rasgos se correspondían con determinado tipo de criminal. Obviamente empezó con algunos pocos criminales y luego trató de abarcar todos los que pudo, revisar la fotografía de los criminales que habían sido fichados e incluso mismo se dirigía a las prisiones para realizar fotografías a criminales tipos y pretendía identificar los rasgos de, de los perpetradores de robos, de asesinatos, de violaciones, todo tipo de rasgos que distinguían a uno u otro de tipo de criminal. ¿Cuáles eran estos rasgos en general, es decir, del tipo criminal? Bueno, básicamente eran ojos separados, mentón prominente, orejas hacia los costados, es decir, no pegadas al costado del cuerpo, en una frente más bien abultada, una nariz chata o pegada al rostro, y todo lo cual nos lleva a pensar, a postular o a incluir que lo que Lombroso en realidad estaba buscando era lo que él consideraba los rasgos primitivos. Este sería el criminal tipo Lombroso o un neandertal, y más específicamente todo lo que
no correspondía como precisamente su patrón de normalidad, que era el hombre blanco europeo. Bueno, lamentablemente hoy en día hay una misma disputa, precisamente la que tiene que ver con el himnati- himnativismo, si a la persona, a la forma o la moldea el contexto y la conducta está determinado o bien por sus genes o bien por su crianza, que es lo que distingue a un caballero inglés de uno de estos criminales que buscaba al hombroso. Precisamente esta idea en auge es la idea del innatismo genético, tanto ayer como hoy, que si una persona es alcohólica, bueno, no tiene que ver con el contexto socioeconómico y cultural, tiene que ver con que tenía predisposición genética al alcoholismo, que si alguien es violento, no tiene que ver entonces con la desigualdad social y la inclusión y la miseria, sino que tiene una predisposición genética a la violencia. Gracias.